Muy buenos días. Buenos días. Saludamos con aprecio a nuestro amigo Sebastián. Ayer vimos el capítulo 28 del versículo 1 al 34. Nos hablaron sobre, habla Dios a su pueblo y le dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vienen bendiciones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién me lee alguna bendición? Bendita serás tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito tu canasta y tu arteza. O sea, todo lo que te vayas a comer, lo que le eches al canasto y todo lo que tú prepares, será bendito. Será para bendición de tu cuerpo, ¿no? Y después de decir 4 bendiciones, Dios dice, Jehová derrotará, Jehová enviará bendiciones, te confirmará, te abrirá Jehová su buen tesoro, todo lo que Dios va a hacer contigo, ¿eh? Ahora, del versículo 15 en adelante, dice, pero si acontecerá, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos sus mandamientos, procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, te vendrán maldiciones. Y comienza a hablar algo muy fuerte. Maldito, también 4 maldiciones. Por ejemplo, el 17 también dice, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. O sea, será para mal, ¿verdad? Y del versículo 19, del 20 en adelante, te dice lo que Dios hará por no cumplir las ordenanzas y mandamientos. Por ejemplo, Jehová enviará contra ti maldición de quebranto, Jehová te herirá de tisis, los cielos te dará por lluvia polvo, y comienza a describir lo que Dios también hará, ¿no? Hasta llegar al versículo 34 dice, y enloquecerás a causa de lo que verán con tus ojos. Del capítulo 28, del versículo 35 hasta el 68, si eres tan amable, Elsa, por favor. Hola, buenos días. Si me acompañan para orar. Amado Padre, te doy tantas gracias porque no solo nos adviertes, sino que nos previenes de todos estos males que hoy nos toca por conocer de tu palabra, pero todo lo haces en tu infinita misericordia para que vivamos conforme a tus ordenanzas, tus estatutos, y saber que si viene de un Dios todopoderoso que nos creó es porque sí se puede. En el nombre de Jesús, amén. Los vamos a ir leyendo uno por uno porque son bastantes para no repetirlos tanto y además porque como están muy feos, aunque deberían de quedársenos grabados, ¿verdad? Y si me lees el 35, Ricardo. Sí. Te herirá Jehová con maligna de pústula, en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Bueno, desde este versículo nos habla de una enfermedad y nos habla desde la cabeza hasta los pies y dice, aún en las rodillas no te vas a ni siquiera poder sentar, en las piernas, hasta en la planta. Yo creo que ni sentado, ni acostado, ni parado.
y no va a haber además curación. Y sabemos que el Señor puede tanto sanar, pero también puede traer la enfermedad, como lo vimos con Job, aunque no era el caso de una desobediencia, pero era un caso de un trato. El Señor es soberano y puede hacer lo que quiera. El 36, Ramón. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Sí. Bueno, y esto sucedió tal cual en Segunda de Reyes 24:14. Se los voy a leer. Segundo libro de Reyes. Y se llevó Nabucodonosor en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los capitanes, a todos los hombres valientes, 10,000 cautivos y a todos los artesanos y herreros. Nadie quedó, llevó a la mejor gente. Dice, nadie quedó excepto la gente más pobre del país. A eso sí los dejó. Esto sucedió durante el reinado de Joacim en la segunda toma de Jerusalén. Se cumple este versículo de que te van a llevar a una nación que no conociste, a adorar dioses y a servirlos todavía, dioses de palo y de piedra. El 37. Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sí, bueno, esto también se cumplió. Y dice, serás motivo de horror. O sea, te van a ver y la gente se va a espantar. Y además vas a servir de refrán y de burla. Hace pocos días estaba viendo un programa donde le iban a cambiar la imagen a un joven, pero estaba vestido de una forma, tardaba 1:30 para maquillarse. Y aparte, ni siquiera como el Guasón, se pintaba como una cripta y la ropa. Y cada día quería verse todavía más terrible para causar más admiración. Y así lo dice en este versículo 37. Y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla. El 38. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta la consumirá. O sea, sí va a tener la semilla, porque dice mucha semilla, y recogerás poco, porque la langosta la consumirá. Aquí nos está hablando de esfuerzos perdidos. Vas a sembrar bastante y habla de que es un gran territorio. Gran territorio, mucha semilla, pero vas a recoger poco, porque va a venir alguien y se la comerá. Nos está hablando de esfuerzos perdidos y esto lo podemos ver en Jeremías 12:13. Han sembrado trigo y han segado espinos. Se han esforzado sin provecho alguno. Avergonzados pues de vuestras cosechas a causa de la ardiente ira del Señor. Todo el esfuerzo fue en vano. El tener que esperar que caiga la lluvia y tal vez orar y que se produzca la semilla, que dé mucho fruto, pero todo fue en vano por no haber escuchado la palabra de Dios. Y yo creo que, y también en el siguiente, el 39. Sí, plantarás viña y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Sí, entonces vas a tener también semilla para viñas, vas a tener terreno suficiente para un viñedo y lo labrarás, tendrás las fuerzas para hacerlo, pero no lo vas a disfrutar, no vas a beber el vino. El vino, decía, lo tomaban para alegrarse, para tener un rato de esparcimiento, pues no iba a haber nada de esto. Ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. No disfrutarás de tu trabajo. A mí en realidad los gusanos no me gustan. Bueno, ni los he probado, ni en taquito con guacamole, fritos, nada. Y solo investigué uno, el gusano soldado se ha convertido en un problema habitual para los agricultores debido a su resistencia a casi todos los insecticidas y su capacidad de desarrollarse en vegetaciones silvestres
durante el verano. Se desarrolla fácilmente, ningún insecticida le hace nada, tanto para los granos, cereales, como para los vegetales. Este gusano soldado, que no les leo el nombre en latín, es terrible. Y esta era una de las plagas que le iba a llegar a los viñedos. El versículo 45, por favor. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos ¿Ese? que él te mandó. Sigue el 40. Sigue el 40. Ah, sí. 40. No. 45. El 40, Carmen, por favor. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Tendrás olivos. Primero nos habló de que iba a tener semilla, de que iba a tener viñedos, va a tener olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Entonces plantarás mucha semilla, pero no recogerás fruto. Tendrás muchos olivos, pero no vas a prensar la aceituna, porque se caerá antes de tiempo. Aquí habla de, además de un esfuerzo sin fruto, habla de que se va a quedar mirando. Todo su trabajo, todo se va a ser en vano. Los frutos no madurarán, se harán enjutos, y eso lo podríamos pasar a nuestra área espiritual. Dice la palabra de Dios que la palabra sembrada en nosotros va a dar mucho fruto, y puede dar fruto, amor, gozo, paz, paciencia, pero también puede llegarse el momento en que ese fruto no crezca, se quede enjuto, que venga el gusano y se lo coma, que venga la langosta. Entonces el Señor también nos advierte que debemos estar apercibidos en nuestra propia vida para que podamos dar mucho fruto, porque la promesa estaba, les dio la tierra, y constantemente menciona la tierra que vas a poseer y la tierra que vas a poseer. Él cumplió su parte, les dio suficiente y les dio semilla para producir, pero la desobediencia trajo todas estas consecuencias. Entonces también que cuidamos nuestra área espiritual para no permitir que la oruga, que el gusano se coman esos frutos que ya están en nosotros, gracias al Espíritu Santo. ¿Alguien me quiere buscar Miqueas 6:15? Esto también lo dijo el profeta Miqueas. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceituna, mas no te ungirás con el aceite y mosto, mas no beberás el vino. Sí, gracias, Irma. Entonces aquí se comprueba la profecía y se cumplió en el pueblo de Dios. Ahora sí, el 41, por favor. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Sí, esto también se cumplió. Las tribus paganas los robaban como esclavos, y podemos pensar que en nuestro país pasa lo mismo. ¿A poco no vemos en las noticias la pederastía? Y hay potestades en lugares como Tlaxcala. Le preguntan a un joven, ¿a qué te vas a dedicar de grande? A padrote, como si fuera una profesión. La trata de blancas, la trata a los niños. Entonces dice, hijos e hijas engendrarán y no serán para ti, porque irán en cautiverio. La gente muchas veces piensa, ¿por qué Dios permite todo eso? Todas esas calamidades, ¿por qué Dios permitió que les pasara tal cosa, tal persona o un tsunami? Pero realmente pues Dios lo tenía aquí escrito, por falta de obediencia a su palabra. El 42. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. Sí. Bueno, la plaga de langosta
es un desastre natural devastador. Han sido temidas y respetadas a lo largo de la historia y desgraciadamente dice que siguen causando estragos en la actualidad. Las langostas son cercanas a los saltamontes y son insectos de aspecto muy parecido al saltamonte. Entonces, aún en la actualidad esa plaga sigue. Dice, toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos. Está hablando de árboles y frutos. O sea, si la tierra es buena, la tierra que entraron a poseer es buena, tierra que fluye leche y miel, pero gracias a la langosta o le podemos echar la culpa a alguien, a la langosta que se comió todo o a nuestra desobediencia que permitió que la langosta entrara. Bueno, con el 43, por favor. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy bajo. Sí. El 44, por favor. Él se prestará a ti y tú no prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Sí. Nos habla de primero que aún el gentil que va a estar en la tierra prometida va a prosperar más que el propio israelita. Él te va a prestar y tú no le prestarás. O sea, no vas a tener la solvencia para poder prestarle, aunque quieras. Y dice, él será por cabeza y tú serás por cola. Pues la verdad a nadie le quiere ser la cola de ningún animal. Al contrario, cabeza, ¿verdad? Cabeza de león. En el libro de Lamentaciones 1:15 dice, sus adversarios se han convertido en sus amos, sus enemigos prosperan porque el Señor la ha afligido por la multitud de sus transgresiones. Sus niños han sido cautivos delante del adversario. Y en este versículo me llama la atención cómo la actitud que tomó Trump ante los migrantes, que separa a los niños de los padres. Dice, tus niños han sido cautivos delante del adversario. Claro, aquí no hay necesidad de exponerlos a eso, pero ya estando ahí, pues es un adversario que les quita a los niños, los tienen asignados y algunos mueren. El 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Sí, entonces, por no haberlos guardado los mandamientos, dice, van a estar sobre ti. Y no lo hacen en forma plural, sino en forma personal. Van a estar encima de ti, además te van a perseguir y te van a alcanzar. Por más velocidad o que te puedas subir a un auto, las maldiciones encima, atrás de ti, hasta que te tiren, dice, hasta que te alcancen. Y todo por no haber atendido a la voz de tu Dios, para guardar sus mandamientos, sus estatutos que Él te mandó. El 46. Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. O sea, aparte de lo mal que te va a ir, no se va a poder aparentar. Es que si realmente me va bien, y aunque esté yendo mal, porque van a ser por señal y por maravilla. La gente, en lugar de asombrarse de que el Espíritu Santo está en ti, se van a asombrar del mal que te está pasando. Y no solo a ti, a tus descendientes. La verdad, a mí nada de esto me gusta. Me hace recapacitar mucho para poder alinearme delante de Dios. Y lo dice en Proverbios 13:21. A los pecadores los persigue el mal, pero los justos serán recompensados con el bien. Aquí como que entra este versículo como un refrigerio. Pero dice, los pecadores los va a perseguir el mal.
Y puedes decir, oren por mí y oren por mí. Yo me puedo pasar todo el día orando, pero si no hubo una obediencia, a lo mejor puede tener Dios misericordia, pero las consecuencias del pecado y de nuestros errores sí las tenemos que pagar. El pecado siempre, siempre va a salir a la luz. Dios no puede ser burlado. El 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. El Señor cumplió su parte, como lo comentábamos, les dio la tierra prometida, les dio la capacidad de vencer gigantes, de derribar muros, y les dio abundancia en todas las cosas. Pero no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. No es nada más, ay, bueno, pues me toca, hoy tengo tanatología. Pues ojalá y llueva mucho para que no vaya nadie. Pues no es así. Aunque sea una persona, o si no viene nadie, ¿verdad, Irma? Al ministerio, pues yo me puedo pasar orando o sacudiendo, no sé, alguna cosa puedo hacer, pero siempre con alegría y con gozo. Lo que hagamos, así sea minúsculo o mayúsculo, estar al frente, predicar, estar en la alabanza, tiene que ser con alegría y con gozo. Porque todo nos los da Dios, ya sea el tiempo para venir, el tiempo para preparar, la capacidad para alabar, para cantar delante de Dios. Como decíamos, Dios no puede ser burlado, Él conoce nuestro corazón, nuestra disposición y que lo hagamos con mucha alegría, ¿verdad, Ofe? 48. Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Como bestias del campo, ¿verdad? Bueno, ni siquiera, porque aquí dice que hambre, sed y desnudez. Al buey o al burro tiene su propio vestido, se le alimenta, se le da agua. Dice, pero así le va a pasar al desobediente: hambre, sed, desnudez, falta de todas las cosas, y además un yugo de hierro sobre el cuello. Ni siquiera un collarín abajo para que te proteja de no lastimarte, para destruirte. Vamos a 2 de Crónicas 12:8. El ser humano es de los más desprotegidos. Tiene que vestir, calzar. Y en esta parte, pues ni siquiera Dios tiene compasión de eso, de que no posee su propia piel de pelo para cubrir todo su cuerpo de las inclemencias del tiempo. ¿Y como para qué se le pone un yugo? ¿Como para la yunta? ¿O para que trabaje? ¿O? A pesar de que ya está desnudo, sin alimento, sin comida, a obedecer. 2 de Crónicas 12:8. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Para que sepan, para que sepamos cuál es la diferencia de servir al Dios que nos creó, al Dios Todopoderoso, y servir a los reinos de la tierra. El 49, por favor. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. De una vez hasta el 52, por favor, Sebastián. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra.
sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Pues como para completar, ¿verdad? Por si faltaba algo, dice, traerá Jehová contra ti una nación de lejos, que vendrá como el águila, vendrá en un momento que ni siquiera nos demos cuenta, una lengua que tampoco entendamos, que digas, ay, ¿por qué vienes a atacarme? ¿Qué pasa? Y dice que aún el rostro va a tener fiereza, no tendrá respeto ni del anciano, ni perdonará al niño, se va a comer el fruto de tu bestia, o sea, el ganado que nazca, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, hasta la muerte. No era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dice, ni te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni de tus rebaños, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Ya, según ya había muerto, pero hasta destruirte. La ira de Dios, Dios es muy bueno, Dios es amor, pero la desobediencia se paga muy caro. Y se pondrá sitio a todas las ciudades hasta que caigan los muros altos y fortificados en que tú confías. Podemos estar seguros, levantamos bardas y todavía le metemos un cacho de malla, aquí ya no entra nadie, pero la maldad puede estar dentro de la propia casa. Y lo vemos con las estadísticas de violaciones. Puede estar una joven tranquila, una niña en su casa, y sin embargo su propio adversario está en la casa, puede ser el padre, el hermano, el primo, un familiar cercano. Dice, y comerás, el 53, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas. Me lo quería brincar. Que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. ¿Va a ser tal la necesidad que se van a comer a sus propios hijos? Si en el accidente del avión que hubo en Chile, en los Alpes, que se comieron a sus propios familiares, está el testimonio de uno de ellos que iba la hermana y la mamá. Entonces, ya tocaba comerse a esos cuerpos. Y él dijo, no, yo me voy de aquí. Y fue como con otras dos, lograron escapar y encontraron ayuda. Eso fue y muriéndose. Era tal la necesidad que se comieron unos a otros. No se les juzga, ¿verdad? Pero acá también Dios lo advierte. Dice, y tus hijas, y de tus hijos que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro. Va a ser tanto el apuro y la angustia que te va a traer el enemigo sobre ti, que van a tener ese deseo. Pues cómete al hijo y no van a desear morirse. Es muy fuerte. Si me acompañan a Segunda de Reyes 6:28. Todo esto se cumplió. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer le dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Se cumplió. Las dos tenían hijos y se pusieron de acuerdo. Pues hoy nos comemos al tuyo y mañana nos vamos a comer al mío. No hay ningún problema. No, en ningún momento quisieron preservar la vida del hijo, como lo hizo la madre de Moisés. Es al grado de cauterización de mente que nos lleva a la desobediencia, que va a llegar el momento que no vamos a saber qué es lo malo y qué es lo bueno. El 54, por favor. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedarán. Bueno, se relaciona con los dos siguientes. El 55 dice, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere. Todavía va a ser
un poco egoísta, por no haberte quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades, la tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija. O sea, las personas más nobles, más santas, que casi caminan flotando de tanta delicadeza por no ensuciarse físicamente. Pero lo sucio ya estaba interno. Pues ni ellos, dice, en su codicia, ni siquiera van a compartir cuando se coman a sus hijos. Y además van a ver con malos ojos la mujer al marido, a su hijo, a su hija. No habrá amor en las familias, sino todo lo contrario, va a haber odio. La discordia, el pleito va a estar en el mismo seno familiar. Como decía en versículos anteriores, puedes poner murallas y puedes poner cerca eléctrica y seguridad en los fraccionamientos, pero el odio va a estar adentro de tu casa. De tanto apuro que el enemigo va a tener sobre de ti. El 57. Al recién nacido que sale de entre sus piernas, entre sus pies, y a sus hijos que dieren a luz, pues los comerán ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Sigue confirmándolo. Cuando abandonamos a Dios y seguimos haciéndolo a pesar de las advertencias continuas, finalmente Dios nos abandona. Es nuestra falta de obediencia la que obliga al Señor a abandonarnos. Y esto es terrible. El 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Si Dios se manifiesta en una manera poderosa y si no cuidares de poner por obra, o sea, tener especial cuidado. Y para poner especial cuidado en algo tenemos que leerlo, meditarlo, tenerlo en nuestra mente, porque no lo vas a traer escrito todo el día en la mano. Dice esto, ¿no? Ya lo tenemos que tener guardado en nuestro corazón y para poder tener cuidado, para ponerlos por obra, todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso, temiendo este nombre glorioso y terrible. El temor del Señor dice que nos da sabiduría. Entonces, esa sabiduría es la que nos lleva a tener cuidado. Una persona sabia puede tener mucho conocimiento en ciencia, pero la sabiduría que viene de Dios es la que nos hace poner cuidado para poner por obra precisamente todos sus mandamientos. Esa es una persona sabia. Y el Señor se exalta, dice, mi nombre es glorioso, pero también es temible. Podemos alabarlo, sí, Señor, yo te amo, excelso, los cielos no te pueden contener, pero también es temible. Cuando su ira llega, no tiene compasión. El 59. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Bueno, como si fuera poco, aumentará de una manera maravillosa las plagas. Ya hablamos del gusano, de la langosta y las plagas, y tus plagas y además las plagas de tu descendencia, o sea, se las vas a heredar, no nada más son para ti. Plagas grandes y permanentes, van a ser para siempre, no es de que, ¿cuándo quieres que ore? Le decía Moisés a Faraón, para que se vayan las ranas. Mañana, bueno, mañana vengo para orar. Estas plagas van a ser permanentes y también
enfermedades malignas y duraderas. Y ahorita hay muchas enfermedades que están regresando, como la tuberculosis, y ya creo que se tienen que vacunar de cierta edad otra vez. Enfermedades que nuestros padres, que mis padres no conocieron. Enfermedades diferentes y todavía van a ser duraderas. El 60. Y traerás sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Ellos conocían de generación en generación las plagas con las que Dios había azotado al pueblo de Egipto para poder liberarlos. Pues esas mismas plagas ahora van a estar sobre ti por cuanto no me temiste, dice el Señor. El 61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Bueno, a lo mejor podemos decir, pues el gusano que dice que es resistente a la mayoría de los insecticidas, bueno, me voy a comprar un insecticida, el último que salga, y voy a estar prevenida, y voy a prevenirme de la langosta. Pero no, dice, y asimismo toda enfermedad y toda plaga que ni siquiera está escrita, no la conocemos en el libro de la ley, Jehová la enviará sobre ti para que seas destruido. El versículo 62. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Gracias, Carmen. La promesa que Dios le hizo a Abraham, se la hizo con todo el deseo, lo lleva fuera de la tienda, en la oscuridad, le dice, voltea al cielo, mira las estrellas, le muestra algo que brilla, y dice, así será tu descendencia. Pero aquí, como las estrellas del mar, en multitud y como la arena, y aquí dice, quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por no obedecer la voz de Jehová tu Dios. Y esto nos lo está diciendo a nosotros que ya conocemos su voz, que buscamos su voz y que sabemos cuáles son sus mandamientos. Nosotros ya no tenemos pretexto. Es que esa página no venía en mi Biblia. Nos lo dice repetidas veces en varios libros. El versículo 63. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Sí, el Señor se placía en hacer el bien, en ver que sus hijos disfrutan de toda la abundancia, de toda la tierra que Él había prometido. Pero también dice, así se gozará Jehová en arruinarlos y en destrucción. ¿Por qué era esto? Porque esa generación tenía que morir. Porque la desobediencia iba a traer más desobediencia y de generación en generación iban a traer todas estas maldiciones. Entonces, ay, qué bueno, esto ya se acabó, vámonos. El Señor se va a gozar en arruinar y en destruir esa desobediencia. El 64. Y Jehová te esparciará por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Ahorita ya tenemos conciencia de que el leño y la piedra no tienen vida, solo Dios. Pero por la desobediencia vamos a ser esparcidos, dice, desde el extremo de la tierra al otro extremo. Y ahí, aunque no queramos, servir a dioses ajenos, de los que no conocíamos. Yo, por ejemplo, jamás había oído hablar de la muerte, que la adoraran, que hubiera una imagen hasta hace poquito. Y todavía que hasta le hicieran un santuario. Entonces, imagínate adorar algo así, después de conocer que nuestro Dios está vivo, a un leño, a una piedra. Si no servimos a Dios y obedecemos, vamos a terminar haciendo esto, aunque no lo queramos, adorando a un leño, a una piedra. El 65. Y aún entre estas naciones descansará
No, aquí la leo. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Entonces, el corazón va a tener temor, los ojos cerrados y el alma triste, en depresión. ¿Cuántas personas no salen de la habitación y no abren las cortinas y pasa un día, pasa otro? Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. O sea, como un péndulo, tengo que cuidar yo mi vida, ¿qué va a pasar? El temor me va a invadir y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con este gobierno? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues aquí está escrito, obedece al Señor tu Dios. En una angustia continua por habernos alejado del Dios que nos creó. Y nada vamos a poder hacer. Ni veladas de oración, nada nos va a salvar. Va a ser consecuencia de nuestra desobediencia. El 67, a ver quién lo lee con mucho pesar. Pero no lee. A ver si yo sí lo leo. 67. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuere la tarde? Y a la tarde dirás, que diera que fuese la mañana, por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Entonces, por la mañana va a decir, ay, ya que sea de tarde. Y va a ser de tarde, ay, ya que sea de mañana, ya quiero estar en mi casa. Estás en el trabajo, ay, ya quiero que se acabe este horario de trabajo. Ay, ya quiero que me paguen. Ay, ya me lo gasté. Puros quejidos de día y de noche. Las consecuencias de la desobediencia también es temor continuo de día y de noche. Y por último, el 68. Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Esto sucedió después de la captura de Jerusalén por Tito. Grandes cantidades de judíos fueron llevados a Egipto a esclavitud. Tito pertenecía a la dinastía de los Flavios. Fue famoso por haber tomado la ciudad de Jerusalén durante la revuelta judía de la década de los 70 del siglo I, tras un asedio de 5 meses destruyendo el templo y arrasando la ciudad. Entonces fueron cautivos y se cumple este versículo. Y Jehová te hará volver a Egipto en aves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Ya hemos sido rescatados del mundo y del pecado. Jesucristo pagó un precio muy alto, pero la desobediencia, ahí volverás a ser vendido. Es más, ni siquiera te van a querer comprar. En Proverbios 28 dice, el que encubre su pecado no prosperará. Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y en este capítulo nos habla de enfermedades, plagas, idolatría, servidumbre, esclavitud, hambre, trabajo sin recompensa, no habrá descanso, desfallecimiento, temor, depresiones, tristeza del alma. Pero el Señor nos dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo tu entendimiento. Y quiero citar un ejemplo que está en 2 de Samuel 11. Todos lo conocemos cuando David se paseaba, que era tiempo de guerra, los reyes estaban en la guerra, y David se paseaba por el terrado, entonces vio a una joven hermosa, preguntó quién era, le dijeron que era una mujer casada, le mencionaron, es hija de fulano, mujer de Urías. Entonces manda a traer a la mujer
y dice que ella después de eso se purificó después de la vileza que le cometieron, aunque haya sido el rey, fue una vileza. Entonces manda a traer al esposo y le toma el parte de guerra, cómo va todo, ya se lo da a Urías y le dice, vete a tu casa a dormir. Y él se queda a dormir a la puerta de la casa del rey. Y le dan aviso a David, no, pues fíjate que ni siquiera se fue, porque la mujer ya le había mandado mensaje de que estaba embarazada de él. Yo creo que era recién casados, no sé por qué Urías andaba en la guerra, porque no habían tenido hijo, porque en el primer encuentro de David con Betsabé, ella se embarazó. Seguramente estaban todavía de luna de miel. Entonces vuelve David a llamar a Urías y le dice, ¿qué pasó? No, pues vente aquí, mira, que cómo están los sillones, cuánta comida, y a comer, a beber, lo embriaga. Ahora sí ya no vas a tener conciencia. Vete a tu casa con tu esposa. Y se queda a dormir en la puerta. Entonces, podemos ver en el versículo 11 de 2 de Samuel 11. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y ya había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Ni siquiera perdido en el alcohol, porque seguro lo dejaron cayéndose. Y yo creo que lo llevaban a su casa y ya borrachito se regresa a la puerta. Eran tan altos los estándares de fidelidad y de obediencia ante Dios de Urías que no deshonró a su rey. Y Urías, el eteo, era un reducto de una minoría étnica que habitaba en tierras de Canaán. No era hebreo, era eteo, de descendencia etea. Pero los israelitas, a los que estaban de acuerdo, los adoptaron al extranjero. Entonces, sí, Urías y sus padres seguramente lo instruyeron en estos valores, en estos principios. Y eran tan altos sus estándares de obediencia y de fidelidad que no pudo ir a su casa y ¿cómo voy a estar yo con mi mujer y comiendo y descansando mientras acá están en guerra? El arca de Dios está en tiendas. ¿Cómo yo voy a estar bajo techo? Aquí nos da el ejemplo de que era un gentil y nosotros hemos sido adoptados al pueblo de Dios. Entonces, muchas veces dicen, Jesús fue perfecto y recto porque era Dios, pero era hombre. Él nos puso la muestra. Y Urías, aquí podemos ver que era el eteo. Sin embargo, David era un varón conforme al corazón de Dios. Se le da ese título porque era hebreo. Pero a Urías lo mataron, lo pusieron al frente de la batalla, lo mataron y el rey ya pudo hacer lo que quiso. Sin embargo, dice que Betsabé lloró su duelo. Ella amaba a su esposo. Amaba también esas convicciones. A Betsabé se le menciona el nombre del papá, y luego dice mujer de Urías. Pero a Urías no, solamente Urías el eteo. Urías era un oficial y que cumplió delante del rey hasta el último momento. Le dan la carta para que se la lleve a su comandante, donde dice, ponlo al frente de la batalla para que muera. Entonces nosotros como gentiles sí podemos obedecer la ley de Dios. Y un ejemplo de esto es Urías. Entonces, su mandamiento es, otra vez lo digo, amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo mi entendimiento. Y mi oración es que no solo pueda yo guardar sus mandamientos, sino que queden cincelados, tatuados, injertados en mi corazón, en mi mente, para nunca pecar contra el Dios que me creó. Entonces le doy gracias a Dios que nos lo advierte. Si nos lo advierte es porque estamos a tiempo de hacerlo. Pues a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Amén.
Bueno, ¿algún comentario? Ser obedientes. ¿Por qué Dios plasma en su palabra todo lo que puede sucedernos? Lo que nos puede acontecer. ¿Mande? Nos Pues- advierte. nos advierte. Todo lo que nos puede pasar si desobedecemos su palabra. Pues porque nos aman. Porque nos ama. Dios al que ama, corrige. ¿eh? Entonces, y aquí está hablando los pasajes que dicen, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que todo lo que siembras no puedas cosechar nada? Todo se te caiga, ¿no? Por ejemplo, vemos te llevará cautivo a una nación y te tratarán con brazo duro, ¿no? Dice, habiendo conocido a Dios, entrando a la tierra prometida, estando disfrutando, de repente se acaba todo se acabó. ¿Qué sucedió en la familia? ¿Qué pasó? Los esfuerzos perdidos, ¿no? Los trabajos perdidos. Por ejemplo, ¿me lo lees, por favor? Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta la consumirá. La langosta la consumirá. Qué triste es ver que tu cosecha se acabó por completo. Que no pudiste comer una sola manzana, toda se pudrió. Qué triste, ¿eh? Todo tu trabajo se acabó. ¿En qué está la langosta? Llegó, el gusano llegó y se la comió. Olivares, versículo 41. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. ¿Se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial? Sí. Cuando llegaban a los campos de concentración, cientos de niños apartados y los padres por otro lado. Y a la muerte, ¿no? Y los padres viendo cómo entraban, llevaban a los hijos y salía el humo, ¿no? Que se estaban quemando. Y ahí van sus hijos. El 41 leímos el 43, por favor. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo los trataron, va? Dice, hay una historia de un joven que su padre era rabino, y se los llevan en el tren. Dice que eran más de 1000 personas paradas, 11 días, un baño para 1000 personas. Dice, se desmayaban del olor, ¿no? De la peste, ¿no? Era terrible. Llegaban a un lugar, los hacían que se bajaran tantito y ahí llegaran otros 1000 y otros 1000, vagones y vagones y vagones. Y veían cómo mataban a la gente. Por ejemplo, él menciona que un niño se cae en las vías del tren, se atora y un soldado alemán le arranca las piernas, ¿no? Dice cosas, y dice, él tenía 12, 13 años de edad y no encontrabas ni a sus padres ni a su madre. ¿Cómo iba el pobre jovencitos, no? Los niños se los llevaban. Dice el 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. ¿Se fijan que en todo este capítulo hay una palabra que se repite mucho? Ti o tú, como si me estuviera hablando a mí o a ti en específico, en primera persona, para que se nos meta en la mente. No me hables de tú, por favor, habla general,
pero es como algo muy específico, ¿no? Para que tengamos temor. En tiempo presente. 47, por favor. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. ¿Me lees el 46, Coral? ¿El 47? ¿El 46? Y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. ¿Cómo es eso? ¿Por qué serán como maravilla? ¿No nos espantamos cuando vemos una película de ese tipo? ¿Un testimonio de esos? Serán para siempre, para nuestra descendencia, pero necesitamos ver qué es lo que sucedió al pueblo judío, ¿verdad? Por ejemplo, en el 48, ¿quién me lo lee? Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas. ¿Cuál fue el pecado? Adorar a otros dioses. ¿El 47 me lo lees? Ahora sí. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. ¿Ya tenía todo? Sí. ¿Tenía abundancia de todas las cosas? ¿Había entrado a la tierra prometida? ¿Qué le pasó? En que los judíos eran los más ricos del mundo, actualmente otra vez. Pero en ese entonces, la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué los destruyeron? Si eran los más poderosos. Ya habían entrado a la tierra prometida. Tenían la abundancia, ¿no? Grandes cantidades en Suiza se quedaron perdidas, ¿no? Miles de millones de dólares, ¿no? Se quedaron perdidas. Porque con alegría, cuando estaban en abundancia, no lo adoraron. ¿Por qué dice la Escritura que es difícil que entre un rico al reino, ¿no? Porque su corazón está puesto en su fortuna. Porque se perdió. Tuvo todo, Dios le dio abundancia, comenzó a crecer la empresa, el negocio, y ahora sí, ya no tuve el corazón que tenía cuando tenía escasez. Cuando iba en el desierto, dice, Señor, yo voy a servirte, haremos todo lo que tú quieras, pero entraron a la tierra prometida y se olvidaron de Dios. ¿Qué? ¿Por ese pecado? Por ese pecado, porque se olvidaron de Dios estando en la abundancia. Ah, no, para mí no, ya un ratito y ahí muere. ¿No? Lo que ve Dios es el corazón, ¿verdad? Realmente se olvidaron de quién los había sacado de ahí. Servirás a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello. Jeremías 43, 20, 10, por favor. ¿A quién mandó a traer juicio el Señor? Nos decía Elsa. Jeremías 43, ¿qué? 10. 10. Dice, y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido y extenderá su pabellón sobre ellas. ¿A quién trajo? A un rey, ¿verdad? Nabucodonosor. Y dice que fue tan alto que puso su pie sobre todos los pueblos judíos. Y así lo hizo, ¿verdad? Se los llevó, destruyó. Ahora, ¿qué pasó en Alemania, no? ¿Qué sucedió? Exterminaron a millones de judíos. Fíjate, esa historia de este hombre, de este joven, dice que él era de características fuertes. Y cuando lo bajan del tren, entonces lo ve un capitán y dice, este va a servir para trabajar. Y se lo llevan a los campos. Y dice que era tan dura la situación que ellos tenían nada más una ropa, una pijama, día y noche, ¿no? Y que a su lado de él iba otro hombre, yo creo arando la tierra, no sé qué, y enderezó su espalda y ahí lo mataron. Y entonces él pregunta, ¿por qué lo mató? Dice, porque aquí no se viene a enderezar las espaldas, se viene a trabajar.
Entonces era tan dura la situación, ¿verdad? Tenían hambre, les daban una ración pequeñita, ¿no? Y él sin padres, sin nadie, con gente adulta, y dice, así habían, y veíamos que todos los días morían. Había alguien que moría de enfermedades, o de tristeza. Dice, mucha gente murió, su alma estaba angustiada y se fue apagando su historia. Por eso dice que por ahí dice que se tendrán terror, ¿no? Horror, ¿cómo estará, no? Dijo Elsa que se quería brincar el 53. Y comerán el fruto de su vientre, ¿no? De sus hijos. En el apuro con que los angustiará el enemigo. Dice él, por ejemplo, la marcha de la muerte. ¿Alguien ha leído sobre la marcha de la muerte? Que iban a recorrer 800 kilómetros a 20 grados bajo cero, con un cobertor y su pijama, sin comida. Dice, muchos judíos, dice, se comían a los que se iban muriendo. Él dice, muchos se enfermaron y morían. Yo comí pasto y nieve. Y dice, entraban 5,000, empezaron 5,000 y llegamos 200. Más bien no llegaron, sino en ese entonces llegó el ejército americano y los rescató. En una noche desaparecieron todos los alemanes. Entonces iban comiendo a los que iban muriéndose. Dice, él llegó, cuando lo rescatan, él pesaba 20 kilos. O sea, se iban a morir todos. Era la marcha de la muerte. El que se retrasaba tantito, ahí los mismos alemanes lo mataban. Y comieron carne humana. Ahora, ¿cómo la comerían? Yo me pongo a pensar, ¿acaso por lo menos la cocerían? Miren, no llevaban ni cuchillo, ni navaja, ni nada. El ejemplo que puso Elsa, bueno, ahí había navajas, había cuchillos y sacaban los pedacitos de la carne de la espalda, dice la historia, ¿no? Pedacitos los ponían en el sol para que se secara tantito, para que no fuera carne así cruda. Pero los judíos en ese momento, en la marcha, ¿cómo? A mordidas. Era tanta la desesperación, ¿no? Entonces, este pasaje de las maldiciones es para que esto ha sucedido. O sea, esto no es una película, esto es una realidad. Y esto puede volver a suceder. Y está sucediendo. Hay un testimonio de un sicario que se convierte, ¿no? Se arrepiente y se convierte. Dice que a él lo llevaron a, no recuerdo a qué parte, Guerrero, a qué lado. Y una de las formas para enseñarlos a ser malvados era que mataran a su compañero y se lo comieran. Pues, qué terrible, ¿no? O sea, esto es una realidad. Este es el diablo en ese momento, ¿no? En este momento es dejándolos Dios, volteándose y dejándolos a que hagan la vida. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué sucede esto? Porque no me quisieron como Dios. Porque voltearon sus ojos a otras cosas. Porque no me amaron con todo el corazón. Porque yo les di todo. Todo. Y me repudiaron. En otras palabras, yo pienso como si le escupieron en la cara, ¿no? O sea, no quiero nada contigo. Adoraron a dioses de palo, ¿no? Y de piedra. Y se hicieron sus propios dioses. Al hacerse sus propios dioses, ¿qué sucede? Yo soy el creador de ese Dios. Yo lo hice. Entonces se ponen al nivel de Dios. ¿No es para que Dios se enoje? Si no quieres nada conmigo, vete. Como una pareja.
Ya no te aguanto, ¿no quieres nada conmigo? Ándale, va para afuera. ¿Para qué estamos viviendo juntos? Pues Dios dice, esto es lo que te va a suceder, ¿eh? Esto es lo que te va a pasar. Ya está escrito, si no me amas con todo mi corazón, si me aborreces, porque yo te di todo, ¿no? Bueno, ¿qué más vemos? El 58, ¿quién me lo lee? Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Fíjate, ¿cómo está escrito Jehová tu Dios? Este nombre glorioso y temible. Ese es nuestro Dios. Poderoso, glorioso, pero también temible. O sea, Pero se me pasó decir que el significado del nombre de Urias es mi luz es Yahvé. mi luz es Dios, Yahvé. Entonces, ¿cómo debemos de sentir o de buscar a Dios? Con una reverencia tremenda, ¿eh? Con mucho respeto, con alegría y sabiendo que con Él no se juega. Eso, si entra eso en nuestro corazón y en nuestra mente, esto nos va a permitir no pecar, más bien, no nos va a permitir pecar, si lo entendemos. Claro que vivimos bajo la gracia, ¿no? De Jesucristo, nos lo explicaba Elsa. Pero hay una ordenanza de vida, amar a Dios sobre todas las cosas del mundo. Por eso dentro de este grupo de maldiciones viene este versículo tan hermoso. ¿Dónde está el? Sí, glorioso, donde dice. ¿Quién me lo vuelve a leer? Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Jehová, tu Dios. Ahí sí se oye bonito que diga, tu Dios, ¿eh? Ahí sí te dices, este es mi Dios. Jehová, mi Dios. Entonces, yo creo que es una mañana de reflexión de cómo debemos de comportarnos. Vivimos bajo la gracia y mucha gente dirá, eso ya pasó. No, esto es eterno. Amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. Temerás a Jehová en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Declararás su nombre glorioso en el Antiguo y en el Nuevo. Esto es por siempre, ¿verdad? Bueno, ¿algún comentario? A mí me llamó la atención el 50, que dice, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Y ese versículo que es lo que ahorita está pasando, ya el respeto a la sabiduría, al anciano, no se tiene, y al niño dice que no lo perdonarás. ¿Cómo se está corrompiendo? Antes el cuidado al niño era mucho, porque es el futuro, ¿no? Sí. Del país, ¿no? Y ahorita se está corrompiendo totalmente a la niñez. Si se fijan. Creo que es un versículo que está hoy. Sí, vigente, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, ahorita cuando todos los días hay muertos, lamentablemente, pero ahora entran a las familias y antes dejaban a las mujeres y a los niños, mataban al que iban. Ahora matan a los niños y a todos. O sea, ya no hay respeto, se acabó la maldad en su máxima expresión, ¿verdad? Los secuestran para vender sus órganos. Sí. Y fíjense, el 62, bueno, sobre las enfermedades, pues no se diga cuántas enfermedades están aquí. En el 62, ¿quién me lo lee? Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuánta gente entraría a Israel después de la Segunda Guerra? ¿Cuántos había? ¿Cuántos murieron? Se habla de 6 millones, ¿verdad? Se habla, más lo que no se sabe. ¿Cuántos murieron? O sea, si se había multiplicado como las estrellas del cielo, quedó un puñado, ¿verdad? Un puñado de gente.
quedarán pocos. Hay una parte donde dice que estarás fuera en el extranjero. El 64, ¿quién me lo lee? Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. ¿En qué momento se cumplió? Pues se cumplió con la invasión de Roma, la conquista de Roma, y dispersó a todos los judíos por esta cuestión de cómo veían, cómo mataban a sus mujeres. ¿A dónde, Las fechas están dispersos. ¿A dónde se fueron? Pues muchos a España, a Hungría, todo. Muchos vinieron a... ¿Mandé? También en la conquista se cumplió. ¿También? Y eran otros dioses. ¿Así es? También cuando ya se cumplió como nación, se dispersaron, Comenzaron a haber dispersión en todas las... por ejemplo, a América llegaron muchos, ¿verdad? Muchos. Que las próximas, las siguientes, se cambiaron de nombre, muchas familias. Y las siguientes generaciones comenzaron a adorar a dioses de esos pueblos. Y hasta la fecha, muchos probablemente de ustedes vienen de ahí, pero sus ancestros adoraron a otros dioses. Por eso en este momento hay un chip que dice, tengo que volver a mi tierra, ¿no? A mi Dios, al Dios de los judíos, ¿verdad? Al Dios que se le permitió a los gentiles, como Urias. Era un gentil, sí, pero cómo tenía temor de Dios, cómo amaba al rey y respetaba las cosas. ¿Eso está pasando contigo? Ese mismo corazón de Urias, que estás teniendo un respeto a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como si más que el rey David, ¿o no? De hecho, la genealogía que dice de Betsabé, mujer de Urias, ¿verdad? No dice mujer de David. Dios sigue respetando a Urias. Urias quiere decir, ¿qué pasó con Urias? Miren, David amó a Betsabé. No, solamente se la trajo. Lujuria. A veces se enamoró, no, era lujuria. Betsabé no estuvo con él cuando era anciano y no lo calentaba. ¿No? Ahora, ¿qué sucede con David? ¿Por qué toma a Betsabé como mujer? ¿Mande? ¿Por qué? No, ya después de que muere, ya después de que muere Urias, ¿por qué la toma como mujer? Porque tuvo un hijo de esa embarazada. Pero si tenía muchas mujeres. No le dijo el profeta, había muchas ovejas, tú pudiste haber tomado cualquiera, pero esta no. ¿Por qué la toma como mujer? Para salvar su pecado, ¿no? Para limpiar su pecado. ¿Qué sintió David cuando le dijo el profeta Natán? Ese eres tú, ¿verdad? ¿Qué sintió? Pues dijo, que muera. Dice, ese eres tú. Es que vio el mismo David que un pecado lleva a otro y a otro y a otro pecado. Y Dios fue homicida por mandar a Urias a la guerra, planificar con maldad lo que le quería acontecer para hacerle a este hombre. ¿Cómo se sintió? Con remordimiento. ¿Cómo pagó la consecuencia del pecado? Muere su hijo. ¿Qué otro? Otro lo quería matar. Violar un hijo viola a la otra hermana. Su hijo toma sus doncellas en el terrado. Muere el otro hijo. ¿Qué consecuencias? Él sabía las consecuencias que iba a tener, ¿no? Porque la palabra que le dio el profeta es eres tú. Porque el mismo David dijo, ¿quién cometió tal vileza? Fuiste tú. Fuiste tú. ¿Por qué David cometió tal vileza? Porque dice que se quedó en casa como rico
Dijo, no, de acabo Dios está conmigo, Dios me ayuda, yo ayudo a todo el mundo. Se quedó en casa y no hizo lo que tenía que hacer. ¿Dónde debía estar él? Si el mismo día le dijo, el pueblo de mi Señor está en tiendas, está en campaña, ¿no? El arca estaba en campaña, ¿no? La misma presencia de Dios está en la guerra. Le está diciendo, el arca está allá. Y tú, disfrutando de lo tuyo. No eran tiempos. Acuérdense que el sábado vimos, hay tiempo para todo. Hasta para bailar, dijimos, ¿no? Y entonces el pecado menospreció, por ser tan poderoso, Dios le hizo tan poderoso, que menospreció la obra de Dios. ¿Perdió el temor? Sí. Cuando él peca y él mismo pone su castigo, es lo primero que dice, tengo que lavar mi castigo, me quedo con esta mujer. La pregunta es, ¿vivió feliz? No la amaba, ¿verdad? No la amaba. Entonces vivió toda su historia tratando de corregir un pecado con una esposa que no amó. Esa esposa le arrancó la bendición para su hijo Salomón, porque él no se le iba a dar, él se lo iba a dar a otro de sus hijos. Y ella va y le dice, oye, tú me prometiste. Y dice, bueno, pues ¿qué es Salomón? ¿Qué pasaba con Salomón? El más chavo, no sabía ni qué onda. Por eso dice, pues yo qué sé, Dios ayúdame. Y ahí es Dios cuando lo ayuda. Pero es hijo de David o de Urías. ¿De quién? Urías. En lo físico es hijo de David, ¿verdad? Pero en lo espiritual es hijo de Urías. O sea, Urías, Dios le quitó descendencia a Urías, Dios se la siguió dando. La prueba está que estamos hablando de él, de Urías. Bueno, cuando los manden, dice que los esparcirán, servirán, y vimos cómo se contamina el ser humano, ¿no? El versículo 65. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Lo más triste, desdichado del ser humano es que teniendo vida, viva con tristeza en el alma. Oscura el alma. ¿A eso a qué se refiere? ¿Nos dijiste? Una depresión, ¿verdad? La depresión es una oscuridad. Todo lo ve triste, oscuro. Nada le alegra. ¿De qué sirven las riquezas si hay tristeza en el alma? Mejor ser pobre pero feliz, ¿eh? Y dichoso, comiendo nopalitos. También dice que Jehová dará corazón temeroso, va a tener miedo de todo. ¿Sí? No va a haber ahora aquí hay una parte y termina muy fuerte. ¿Quién me lee el 68? Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Híjole, ni siquiera habrá quien lo compre. ¿Quién los quiere? Qué triste, ¿ah? O sea, ya vienen de esclavos, imagínate, vienen de esclavos de África o de Europa, llegan a América, a otras lenguas, nadie no sabe ni qué, viene la subasta y te quedas solo. Ni regalado. ¿No? ¿Qué haces? ¿Hacia dónde vas? O sea, la pobreza de la pobreza de la pobreza. Ni regalado, ni para regresarlo. Qué tristeza, ¿verdad? Como cuando han visto en el mercado, bueno, en las plazas de los pueblos, cuando llevan las gallinas a vender, y está la marchantita ahí, muy humilde, y tiene su gallina, y ya se está acabando la plaza y ella ya no la puede vender. ¿No les ha visto eso? Y sí, híjole, pobrecito, se va a llevar su gallina de regreso. Ella quería sacar un dinero, ¿no?
ya no la pudo vender, va de regreso. Y anda rematando. ¿Sí? O sea, así es este caso, que nadie te fume, nadie te quiera, nadie te vuelves en el apestoso del mundo. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder. Señor, ayúdanos a reverenciar tu nombre. Jehová, el alto, el sublime, el único Dios verdadero. Así como decía Elsa, Señor, que entre a nuestro corazón este tema, que nunca se nos olviden las consecuencias que se han sufrido por abandonar tu palabra, que las recordemos siempre, Señor, que vivamos felices bajo tu cobertura, Señor, temerosos de salirnos de ahí, de salirnos y hacer lo incorrecto para ti. Por eso el mismo Jesús, Señor, les dijo, cuando le dijeron, ayúdanos a orar, enséñanos a orar, no nos permitas caer en tentación y líbranos de todo mal, Señor. Que sea nuestra oración diaria, Padre. No lo permitas, Padre. Espíritu Santo, te necesitamos. Necesitamos porque tú eres nuestro ayudador, nuestro consolador. Sin ti no la podemos lograr. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.